Sharm el Sheikh es una ciudad que se encuentra en la punta de la península del Sinaí, en Egipto, y es un destino popular para los turistas debido a sus playas de arena y lujosos resorts. Con un hábitat marino rico y diverso, mucha gente viene solo para nadar, ya que pueden ver a los peces nadar entre los coloridos arrecifes de coral. Lo que la mayoría de la gente no sabe de este lugar es que fue aterrorizado por los tiburones en 2010. Esta seguidilla de ataques comenzó con dos mujeres, Olga Martchenko, de 48 años, y Lyudmila Stolyarova, de 70 años. Ambas dos eran mujeres rusas y estaban de vacaciones. Aunque en ese momento no se conocían y solo tenían en común su nacionalidad, ambas terminaron el día en el mismo helicóptero, siendo trasladadas a un hospital de cuidados intensivos para tratar las heridas que se infligieron con pocos minutos de diferencia. Primero, hablemos sobre el caso de Olga Martchenko y los acontecimientos que precedieron a su atentado. Había ido de vacaciones a Egipto con su hija Elena en noviembre de 2010. Estuvo disfrutando de la cultura del nuevo país, así como aprovechando la hermosa costa en la que estaban. A las dos les encantaba nadar juntas, por lo que la mayor parte de las vacaciones nadaron en las aguas cristalinas del Mar Rojo. El día del ataque, ambas dos decidieron darse un último chapuzón antes de ir a comer, pero nunca llegaron a su cita para el almuerzo. Olga flotaba de espaldas mirando al cielo claro y sintiendo el agua caliente en su piel. Estaba en el paraíso. Su brazo izquierdo se extendió ampliamente y luego de un tiempo flotando, este rozó contra algo áspero, como papel de lija. Al principio sospechó que era una roca, pero se sentía demasiado blanda para hacerlo. Intentó descubrir exactamente qué estaba tocando. Quizás era un delfín. No estuvo mucho tiempo preguntándose qué era, porque sintió los dientes filosos de un tiburón clavados en su brazo e inmediatamente tuvo mucho dolor. Cuando ella escapó de las mandíbulas del animal masivo, vio rápidamente que había arrancado su brazo. Aterrorizada y cubierta de su propia sangre, empezó a gritar pidiendo ayuda, buscando frenéticamente a su hija y rezando para que el tiburón no estuviera a punto de morderla a ella también. Por suerte, Elena estaba a salvo en el muelle y había visto el calvario que sufrió su madre cuando se hundió en el agua y emergió presa del pánico, roja con su sangre. Mientras Olga intentaba nadar hacia el muelle, el tiburón la siguió, mordiéndole una y otra vez. Cada mordedura la hundía nuevamente bajo el agua, y toda la playa podía oír sus gritos cuando resurgía del agua. Por suerte, Olga llevaba aletas de natación en el momento, lo que le ayudó a impulsarse hacia el muelle y a los brazos abiertos de los socorristas, que rápidamente la sacaron del agua. Varios espectadores observaron al tiburón, que se quedó en la orilla, acechando, cuando ya Olga había sido rescatada de sus mandíbulas. Ahora se encontraban en una carrera contrarreloj para mantenerla con vida el tiempo suficiente para que recibiera la ayuda médica que necesitaba desesperadamente antes de desangrarse. Del otro lado de la playa, Lyudmila se relajaba con su marido Vladimir en la arena. Ya que estaban llegando al final de sus vacaciones, estaban tratando de sacar el mayor provecho posible al sol y el mar antes de regresar a su fría ciudad natal en Rusia. Así fue como le propuso a su marido que fueran a nadar. Él estaba completamente absorto en su lectura, por lo que se negó, pero la animó a nadar sola antes de volver a casa. Ella aceptó y desapareció en el agua. Al mismo tiempo, un instructor de buceo llamado Hassan Ali estaba en el fondo del mar con un cliente, enseñándole los fundamentos del buceo y mostrándole el mundo submarino. Casi al final del buceo, Hassan vio a un tiburón punta blanca de 3 metros que se acercó a él y a su cliente. Preocupado porque pudiera atacar, decidió hacerse ver lo más grande posible y luego ambos patearon al animal al ver que los había rodeado, listo para atacar. Cuando se dio cuenta de que no iba a poder contra los buceadores, el tiburón salió disparado a la superficie, ya que había observado a otra presa, Lyudmila. Hassan vio horrorizado cómo el tiburón agarró a la mujer por la pierna y la arrastró bajo la superficie. Él no podía hacer nada más que mirar. El animal se apoderó rápidamente de la pierna, desgarrándola con una ferocidad que Hassan solo había visto en programas de televisión. En cuestión de segundos, le había arrancado el pie del cuerpo. Le costó ver algo más, ya que la sangre de Lyudmila llenó el océano a su alrededor en una nube roja.
Preocupado por la seguridad de su cliente, rápidamente la sacó a la superficie y la llevó con un colega antes de volver a sumergirse para ayudar a la mujer que acababa de ser destrozada por un tiburón. Comenzó a gritarle a todos los que estaban en la playa, diciéndoles que salieran del agua y que había un tiburón atacando a los nadadores. Pero todos ya lo sabían, porque habían visto a Olga siendo atacada por uno. Mientras los socorristas sacaban a Olga al muelle, escucharon los gritos de otra mujer, y al mirar hacia su origen, pudieron ver a una mujer mayor cubierta de sangre. Se dieron cuenta de que el tiburón que había atacado a Olga no había terminado, y de inmediato comenzaron a evacuar la playa. Con la ayuda de Hassan fueron capaces de sacar a Lyudmila del agua y acostarla junto a Olga, mientras intentaban frenar las hemorragias de ambas víctimas. En pocos minutos fueron recogidas por ambulancias y llevadas al hospital más cercano. Pero su pelea por sobrevivir todavía no había terminado. Los paramédicos lucharon para mantener a ambas mujeres con vida, intentando detener la extrema pérdida de sangre y el shock que las estaba matando. Olga sufrió un paro cardíaco durante el transporte, pero fue reanimada milagrosamente antes de llegar al hospital. En el quirófano, el personal médico pudo comprobar la gravedad de las heridas de Olga. El tiburón le había arrancado la mayor parte de la mano por debajo del codo, lo que obligó a los cirujanos a amputar parcialmente lo que quedaba de su miembro. Además de su mano, le habían arrancado un trozo gigante de las nalgas, hasta el punto de que se le veía una parte de la médula espinal. Tuvo suerte de no perder las piernas. Le administraron 6 unidades de sangre antes de enviarla a cuidados intensivos para reponer lo que había perdido en el agua. Lyudmila también fue llevada al quirófano, donde la evaluaron para ver cómo podían salvarle la vida. Su pie izquierdo debía ser amputado. El tiburón la había agarrado inicialmente de allí, arrancando su piel del cuerpo. Mientras trataba de luchar contra el tiburón, este la agarró de su brazo derecho y por instinto, ella tiró su brazo hacia atrás, queriendo quitarlo de su boca. Esta acción rasgó su piel de su brazo, dejando el hueso completamente expuesto. Luego el animal le arrancó la mano por completo. Sus heridas fueron limpiadas y cerradas lo mejor que se pudo. Le administraron 2 unidades de sangre. Ambas permanecieron en el hospital por 2 meses antes de ser trasladadas juntas por aire al aeropuerto internacional de Sheremetyevo, cerca de Moscú, hasta que pudieron regresar a su casa. La recuperación fue larga y ardua. Las heridas de Olga llegaron a septicarse cuando regresó a Rusia, pero finalmente ambas pudieron recuperarse por completo, pero sus cuerpos quedaron llenos de cicatrices. El tiburón responsable de los ataques fue fotografiado por el cliente que buceaba con Hassan Ali. Tenía una muesca distintiva en la aleta, lo que dio lugar a una investigación en la que los oficiales intentaron dar con el paradero del tiburón agresivo. Luego de poco tiempo fue identificado como el autor de los 3 ataques siguientes. En el último de estos, mató a un turista alemán de la tercera edad. El tiburón nunca fue capturado, pero fue avistado por buceadores unos meses más tarde. Sorprendentemente, se viralizó un video de un buceador experimentado alimentando al tiburón, una práctica que hoy en día está prohibida. Se cree que alimentar a los tiburones a mano contribuyó a los ataques de esa semana, ya que perdieron el miedo a los humanos y pensaron en ellos como una fuente de alimento. Esto podría explicar por qué el tiburón mordió a las 2 mujeres en el brazo, posiblemente esperando que les dieran comida. Los buceadores llevaban la comida en un paquete por encima de sus nalgas, lo que da una idea de por qué las nalgas de Olga podrían haber sido mordidas ese día. Esta historia fue uno de los peores ataques de tiburones en la historia moderna y causó que los lugareños tuvieran miedo al océano por varios años. Temían que si entraban al agua, serían los siguientes en ser atacados y posiblemente encontrarían su increíble desgracia. Antes de llegar al destino de Shizuka Matsuki, necesitamos echar un vistazo a las circunstancias que llevaron a la mujer de 47 años a ese estanque en particular. El 8 de junio de 2018, Shizuka dejó su hogar de Florida, desde que su familia se mudó a Estados Unidos desde Japón.
estaba encantada por la naturaleza salvaje de los Everglades. Cuando su hijo, Katana, aún estaba en la escuela, solían buscar tortugas varadas en las concurridas carreteras para devolverlas al agua. Era una ávida observadora de aves y le encantaba pescar. Shizuka siempre llevaba a casa a cualquier animal herido, perdido o abandonado que encontrara en sus expediciones por los pantanos. Desde que Katana se había ido a la universidad, había adoptado 3 perros rescatados: Junior, Paco y Momo. Paco, un pitbull, había sido tan violento que estaba destinado a ser sacrificado, pero bajo el cuidado de Shizuka, se convirtió en un adorable peluche empeñado en babear a su amada dueña. Ella bromeaba diciendo que si ganara la lotería, gastaría todo el dinero en abrir un santuario de animales para salvar a todos los animales de Florida. La vecindad en la que vivían Shizuka y su esposo Yukio Matsuki no era la más segura ni amigable. Aunque sus vecinos más cercanos adoraban a los Mitsukis, Shizuka había sufrido algunos ataques cuando paseaba a sus perros por los estanques y arroyos cercanos. Una vez, una mujer incluso intentó atropellar a Momo con su coche. Después de este incidente, Yukio insistió en que Shizuka dejara de pasear a sus perros cerca de esas áreas hostiles, por lo que comenzó a llevarlos en coche a un lugar más seguro. Este arreglo funcionó bien durante varios meses. Shizuka disfrutaba del paisaje nuevo y la oportunidad de encontrarse con nuevas criaturas. Sin embargo, en abril, unas pocas apariciones de caimanes circularon mientras la gente compartía fotos y videos que habían capturado en sus teléfonos. Se avistó un monstruo de 4 metros que se había instalado en el Parque Natural Rotary de Silver Lake. Como sabía que este parque era un área que a su esposa le gustaba frecuentar, Yukio le aconsejó que se mantuviera alejada por el momento, al menos hasta que él regresara de su viaje de negocios. Solo estaría fuera una semana, así que no era mucho pedir que Shizuka esperara unos días hasta que Yukio pudiera acompañarla en sus paseos. Pero la semana se hizo interminable y los 3 caninos se estaban poniendo inquietos. Shizuka los sacaba a pasear por el vecindario corto tan a menudo como podía, pero no quedaban satisfechos fácilmente. Los 3 estaban acostumbrados a más libertad, especialmente desde que Shizuka los sacaba a pasear a lugares donde estaban tan alejados de las personas que era seguro soltarlos para nadar en los muchos cursos de agua alrededor de Florida. Y Shizuka misma empezaba a frustrarse. Ella y sus perros solían estar fuera la mayor parte del día, así que una semana entera pasada casi completamente en el interior los hacía miserables. Cuando se levantó el viernes por la mañana, Shizuka decidió que ya era suficiente. No iba a esconderse dentro de su casa por unos pocos lagartos. Había visto muchos antes, y sus perros eran más que capaces de avisarla y protegerla si algo le sucediera. Cuando agarró las correas, Momo, Paco y Junior estaban fuera de sí de alegría. No esperaron la orden de Shizuka. Saltaron al asiento trasero del auto en cuanto ella abrió la puerta para ellos. Aullaron y ladraron durante todo el viaje de 15 minutos hasta que llegaron a Silver Lakes. Shizuka estacionó su auto en el estacionamiento y paseó al alegre trío con sus correas hasta que estuvieron bien fuera de la vista de la gente. Pronto, los perros estaban todos empapados, cubiertos de barro y correctamente agotados. De vez en cuando, Shizuka les lanzaba una pelota de goma para que la atraparan y se la trajeran de vuelta. Eventualmente llegaron a un estanque de buen tamaño. Los perros estaban casi secos del chapuzón que habían tomado en un estanque más pequeño más atrás, así que Shizuka pensó que sería buena idea dejarlos nadar un poco más antes de regresar al auto. El día era tan caluroso que probablemente estarían completamente secos cuando llegaran al estacionamiento otra vez. Lanzó la pelota al estanque y los perros salieron tras ella. Pero Paco, que llegó primero a la orilla, se detuvo de repente. Los otros 2 también se detuvieron detrás de él. Gruñeron y se mostraron nerviosos en el banco fangoso. Shizuka suspiró. Había visto este comportamiento antes cuando se encontraban con serpientes.
Los perros siempre gemían y daban vueltas nerviosamente cuando se encontraban con reptiles. Afortunadamente, Shizuka no compartía las mismas reservas sobre las serpientes. Una vez que ella ahuyentaba al reptil, los perros entraban y recuperaban la pelota para poder comenzar su camino de regreso. Pero después de inspeccionar la orilla, Shizuka no encontró signos de serpientes o lagartos, y tampoco vio ningún caimán descansando en el agua. Decidió que los 3 perros simplemente estaban cansados después de todo. Habían estado corriendo durante más de 2 horas hasta ahora. Así que se metió en el agua. La pelota había flotado cerca de la orilla y solo tuvo que avanzar hasta las rodillas antes de poder alcanzarla. Pero Shizuka no vio al depredador escondido entre los matorrales a pocos metros de donde pisó el agua fangosa. Sus perros tampoco habían visto nada, pero seguramente lo olfatearon en las cercanías. Cuando su ama dio esos primeros pasos en el estanque, emitieron un coro de aullidos para hacerla regresar. Ni siquiera tuvo la oportunidad de darse vuelta antes de que casi media tonelada de cuerpo reptiliano la golpeara primero en la cabeza, lanzándola al agua oscura desde detrás de los matorrales. El mismo caimán de 4 metros que los testigos habían compartido en las redes sociales se lanzó hacia la presa que había entrado tan voluntariamente en su territorio. Planeaba esperar a que uno de los perros se acercara lo suficiente para atacar, pero no iba a rechazar al objetivo mucho más grande que entró en su lugar. Tan pronto como el cuerpo de Shizuka quedó sumergido, Momo saltó tras ella. Pero tan pronto como el caimán la derribó, había envuelto su cuerpo escamoso alrededor de ella antes de que pudiera arañar su camino hacia la orilla. Cuando Momo alcanzó a su humana favorita, ella ya estaba en las garras del mortal giro final del caimán. Él se zambulló e intentó aferrarse al cuerpo del lagarto que se abalanzaba, pero la pesada cola lo derribó y las mandíbulas del caimán rozaron su caja torácica. En el agua, Shizuka ni siquiera había tenido la oportunidad de tomar aire una vez que el animal la tenía en su agarre. Fue consumida por una presión imposiblemente fuerte desde todos los lados, y el poco aire que tenía en sus pulmones fue expulsado por la fuerza y el intenso giro a través de las profundidades. Sintió cómo su pecho se despedazaba bajo la inmensa compresión justo antes de perder el conocimiento. Una vez que su cuerpo quedó inmóvil, el animal llevó a Shizuka a un lugar más apartado en el otro lado del estanque. Pero Momo, Paco y Junior no se rindieron. Continuaron haciendo un inmenso ruido durante 1 hora antes de que alguien finalmente pasara por allí. Un hombre mayor que daba un paseo matutino vio el alboroto en las orillas. Para ese entonces, Momo jadeaba y tosía por los ladridos constantes y el estrés que había causado en la marca de la mordida que también le había magullado las costillas. El hombre que llegó a la escena inmediatamente juntó las piezas. Los 3 perros llevaban collares. Obviamente estaban bien cuidados y no había señales de su dueño a la vista. También había visto un auto en el estacionamiento, así que debía haber habido una persona con los perros en algún momento. Y luego, al otro lado del estanque, vio la espalda escamosa de un enorme caimán deslizarse hacia el agua, desapareciendo debajo de la superficie. Cuando se acercó para investigar, llamó a las autoridades y llegaron minutos después de la llamada. Mientras Control Animal reunía a los perros en pánico, la policía revisaba las placas del auto y descubrió que pertenecían a los Matsuki. La llamada telefónica a Yukio le heló la sangre. A pesar de sus advertencias, Shizuka había salido de todos modos, y él sabía en su interior que la policía probablemente tenía razón. Si no hubiera sido un caimán, entonces ella posiblemente se habría ahogado de alguna otra manera. Tomó el vuelo más temprano que pudo tomar y llegó de vuelta a Florida esa misma noche, justo cuando las autoridades anunciaban que habían encontrado los restos de Shizuka. Le faltaba un brazo y un gran trozo había sido arrancado de su abdomen. Tomó otros 3 días después del descubrimiento para finalmente atrapar a la bestia que mató a Shizuka.
Las partes de Shizuka que faltaban de su cuerpo fueron encontradas en el estómago del animal y fueron enviadas a la funeraria para que pudieran ser enterradas con el resto de ella en un servicio de ataúd cerrado. La iglesia que albergó el funeral de Shizuka tuvo que traer asientos adicionales para dar cabida a todos los que asistieron. Sus buenas acciones no se limitaron a salvar animales. Shizuka tocó cada vida con la que entró en contacto, y su hijo Katana se aseguró de que ella obtuviera su mayor deseo. Abrió la fundación Plan de Shizuka, tal como Shizuka había deseado antes de enfrentarse a su aterradora e increíble desgracia. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble. En las profundidades de los océanos del mundo navegan los tiburones que se han ganado una reputación como las especies más peligrosas de tiburones, los tiburones blancos. Están equipados con filas de dientes afilados que son implacables durante sus infames ataques sorpresa. Cuando los tiburones blancos están buscando satisfacer su gran apetito, lo último que quieres hacer es estar en su camino. Cuando estas despiadadas criaturas marinas deciden atacar, se mueven con tanta precisión y velocidad que no le dan a sus víctimas ninguna oportunidad de reaccionar. Los espectadores se quedan sin otra opción que mirar horrorizados. Tal fue el caso de un hombre llamado Randall Free, un padre de familia de 50 años y entusiasta del océano que amaba pasar cada momento en los extensos océanos. El 15 de agosto de 2004, igual que cualquier otro día adecuado, Randall no pudo resistir la tentación de ir al océano. Así que junto con sus amigos de buceo de toda la vida, Cliff Zimmerman y Red Bartley, respondió al llamado y todos se dirigieron a la costa mesina de Avalon. A bordo del barco pesquero de 8 metros llamado Dolphin, el trío estaba lleno de emoción mientras la fresca brisa del océano rozaba sus cuerpos. Recorrieron el océano turquesa hasta que todos estuvieron de acuerdo en que la cala protegida en Kibesila Rock era el lugar perfecto para la caza de abalones. El trío había estado en la cala varias veces antes y la conocían como la palma de sus manos. Así que antes de que pudieran poner un pie en las frescas y seductoras aguas, escanearon rápidamente el océano en busca de tiburones o leones marinos que los tiburones blancos solían seguir. Una vez que la costa estuvo despejada, Randall no perdió el tiempo y saltó al agua. Unos minutos más tarde, Cliff se unió a él. Dado que los abalones solo se pueden atrapar buceando en las aguas de 4 metros de profundidad, todo lo que tenían puesto era un traje de neopreno y una máscara. Mientras Randy, como solían llamarlo, se alejaba lentamente del barco, Cliff permanecía cerca porque tenía problemas con su equipo. Por alguna razón, su máscara seguía empañándose. Bartley eligió quedarse atrás y mantenerse atento a cualquier peligro. Mientras estaba en la cubierta del barco, decidió mantenerse ocupado. Sacó su caña de pescar, enganchó el cebo y lo lanzó al agua. En poco tiempo, Bartley había capturado un bacalao negro antes de que los demás pudieran atrapar su primer abalón. Randy ahora estaba a 1 metro de distancia de Cliff, quien estaba tratando de alcanzarlo, pero aún tenía problemas con su máscara. Flotando, charlaban y bromeaban, mientras sus cabezas subían y bajaban con cada respiración que el mar tomaba. Randy anhelaba comenzar la aventura y no podía esperar ni un minuto más para que Cliff terminara de jugar con su equipo, así que decidió sumergirse más profundamente, sin querer perderse la diversión. Cliff limpió apresuradamente su máscara empañada y sumergió la cabeza en el agua para succionar la máscara a su cabeza. Cuando su rostro rompió la superficie del agua, sucedió lo inesperado. Sintió la presión de algo grande pasando cerca de él. Sacó la cabeza del agua y miró a su alrededor, esperando ver al submarino o la lancha que acababa de pasar cerca de él. En un giro horroroso de los acontecimientos, los ojos de Cliff se encontraron con una gran aleta dorsal sobresaliendo del agua. Todo lo que sabía y necesitaba saber era que el pez era grande. Lo suficientemente grande como para matar. Antes de que sus gritos de terror pudieran llegar a Randall y advertirle del peligro inminente, el azul del océano se volvió repentinamente carmesí.
De la nada, el tiburón blanco de 5 metros agarró a Randall por la garganta y le arrancó la cabeza, matándolo instantáneamente. Se vieron grandes cantidades de sangre brotando en la superficie del agua antes de que tanto el tiburón como Randy desaparecieran en la oscuridad del agua. Por un momento, Cliff pensó que estaba en medio de una película de terror, pero las olas fuertes lo devolvieron rápidamente a la realidad. Cliff, que había pasado una buena cantidad de su vida en esta costa, había oído hablar de muchos ataques de tiburones anteriores, pero ninguno había sido fatal. Y que un ataque de tiburón tan fatal como el de Randy ocurriera justo ante sus ojos era increíble. No podía quitarse la sensación de que por unos segundos él podría haber sido la víctima. Sin embargo, todavía no estaba a salvo de la monstruosa criatura marina. Inmediatamente soltó su cinturón de lastre y reunió toda la energía que le quedaba y nadó frenéticamente hacia el barco. No podía decir si el tiburón estaba tras él. Con el corazón a punto de estallarle en el pecho, se empujó más allá de sus límites, rezando y esperando que su cuerpo lo propulsara más rápido que el monstruo acuático. Afortunadamente, Bartley estaba allí para sacarlo del agua. Bartley, que había escuchado a Cliff gritar a pleno pulmón, miró hacia arriba solo para ver un charco de sangre extendiéndose en la superficie del agua. Se tomaron un momento y miraron a su alrededor una vez más, pero no pudieron ver ni al tiburón ni a su amado amigo. La sangre también había desaparecido. Cliff todavía temblaba y apenas podía respirar. Bartley rápidamente alcanzó su radio mientras intentaba dirigir el barco y realizó una llamada de socorro Mayday. Los dos comenzaron su angustioso viaje de regreso a la costa arenosa. Al poco tiempo justo, los helicópteros revoloteaban sobre la zona buscando el cuerpo de Randall. Lamentablemente, sus esfuerzos fueron en vano. Al caer la noche, el equipo se dispersó. Bartley comenzó su camino de regreso a casa, pero primero necesitaba hacer otra llamada. Llamó a la madre de Randy y le dio la noticia. Al día siguiente, en un giro inquietante, mientras relataban su interacción con Randall, Cliff recordó que durante una de sus habituales bromas, Randy había mencionado que un tiburón podría atraparlo en el futuro. Poco sabía él que la premonición se haría realidad de la manera más horrorosa posible, y que sus amigos no podrían hacer más que ver con horror. El único consuelo que recibieron los seres queridos de Randall fue que temprano ese día, un guardacostas había recuperado el cuerpo sin vida y decapitado de Randall. Si no fuera por el traje de neopreno que tenía su nombre, habría tardado más en identificarlo, pero el horror estaba lejos de terminar. El 8 de septiembre, 3 semanas después del horrible incidente, un paseante en la playa de 16 kilómetros al norte de Fort Bray encontró una cabeza. Tras una investigación más detallada, las autoridades del condado de Messino la identificaron como la cabeza de Randall. Los ataques fatales de tiburones en esta área eran raros, y cuando se consultó sobre las razones de este, algunos expertos creían firmemente que el tiburón podría haber confundido a Randy con una foca. Otros sospechaban que la decisión de Bartley de comenzar a pescar podría haber atraído al tiburón al área. Su familia y amigos se reunieron para esparcir sus cenizas en el oleaje de Maverick, cerca de Half Moon Bay. Pasó sus mejores días en el océano y quería descansar cerca de él. Muchos lo describieron como un hombre generoso, cuya ausencia sería profundamente sentida por su comunidad. Los colegas de Randy lo consideraban irreemplazable, y su muerte sigue siendo un recordatorio escalofriante de los peligros imprevistos que acechan en las atrayentes aguas del océano, esperando morder a la próxima persona desprevenida en el agua y llevarla a su trágica e increíble desgracia. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble.